Bueno, pues ellas dos están el día de hoy para hablar de la inteligencia. Vamos a hablar de la inteligencia, vamos a hablar del IQ, vamos a hablar del éxito, porque algunos llegamos a un lugar pues adecuado, otros no llegamos a ese espacio. ¿Y a qué se debe? ¿Qué es la inteligencia? Yo creo que es lo primero que tenemos que preguntarle a nuestras queridas colaboradoras Alejandra Valdés, Alejandra Plaza. No sé quién quiera empezar. Empiezo. ¿Sí? Bueno. Como ustedes quieran. La inteligencia es la capacidad de resolver conflictos, problemas y la capacidad de crear o elaborar productos útiles para esta cultura y para las sociedades en general. Pero en realidad no se puede hablar de un solo tipo de inteligencia. Según Gartner, desde los 80, él planteó que existían unos de 7 a 9 tipos de inteligencia diferentes. El IQ está relacionado más al tipo de inteligencia intelectual. Es la capacidad que tienen las personas de razonar, de pensar a nivel lógico también analógicamente, de abstraer, la gente lógico-matemática o física. Luego está la inteligencia verbal, la inteligencia de aquellos que sí podemos transmitir o llegar, siendo impecables con nuestra palabra. Impecables deriva de la palabra no pecar, entonces no pecar con nuestra palabra, siendo asertivos en lo que decimos, pudiendo llegar a los demás. Luego está la inteligencia musical, que muchos niños y adultos tienen, por ejemplo Mozart fue un ejemplo de esto, de la gente que tiene ritmo interior, la gente que se dedica a la danza, a la expresión, ¿no?, de las artes en cuanto al ritmo, ¿no? Hay gente que no tiene oído musical y no sabe cantar. Luego está la inteligencia física o sinestésica, que está ligado al movimiento. Es esta gente deportista o deportista de alta performance o profesionales en el deporte, pero también poder tener velocidad de reacción ante los movimientos es interesante e importante. Luego está la inteligencia del autoconocimiento, que tenemos un poco los psicoterapeutas, los sacerdotes o la gente que nos conocemos bien a fondo. Este tipo de inteligencia es fundamental, doctor, porque sabemos con qué virtudes contamos, cuáles son nuestras aptitudes, nuestras capacidades, y de ahí en más puedo brindar a los demás cuestiones ligadas a este don que traigo de ser. Y luego está la inteligencia interpersonal, que es la que tiene usted, doctor, como líder, como formador de personas, que es interesante cómo podemos llegar a la otra persona. Entonces, entre esta inteligencia interpersonal y de la percepción que nosotros tenemos de nosotros mismos, esa es la inteligencia emocional, que Daniel Goleman más o menos en el 95 escribió un libro sobre este tema, inteligencia emocional, y después escribió otros libros ligados al desarrollo del éxito y el éxito empresarial y la inteligencia empresarial, ¿no? Inteligencia emocional entonces es aquel que es asertivo, aquel que no se descontrola en sus palabras, aquel que puede llegar a decir lo que siente en el contexto que corresponde y adecuadamente. Es decir, que si yo empiezo a los gritos a decir y a informar a los demás lo que necesito, lo que pienso, eso no es una inteligencia emocional, pero tampoco lo es aquel que reprime, aquel que es un negador de su realidad y el que no dice lo que siente. Entonces, qué importante es poder expresar lo que sentimos, porque si no se va a ir acumulando dentro nuestro esa información negativa y nos podemos enfermar. Y luego está una inteligencia que se llama ecológica o ambiental, que está ligada a la capacidad que tenemos de adaptarnos a la naturaleza. Por ejemplo, los herbolarios, los agricultores, la gente que dice que tiene dedos verdes porque le encanta la tierra y conectarse con la naturaleza, ¿no? Entonces esos son los diferentes tipos de inteligencia en general.
¿Qué podemos agregar, doctora Alejandra, Sí, pues, esta maravillosa síntesis? Claro, sí, a mí me gustaría agregar que es muy, muy importante entonces la parte integral, precisamente. O sea, es decir, esta serie de inteligencias, pues en realidad están divididas así para una cuestión teórica, sobre todo. O sea, es decir, para poderlas estudiar, pero en realidad lo importante es poder integrar estas habilidades. Es decir, la parte emocional es fundamental en términos de que... ¿Cuántas veces hemos visto en la escuela niños, por ejemplo, que son pues muy inteligentes, sacan muy buenas calificaciones y después en la vida los vemos que no tienen el éxito que nosotros podríamos haber pensado? Y esto se debe precisamente a que no es nada más un aspecto intelectual, sino que no es intelectual nada más del CI. Y aquí me gustaría entonces mencionar que es el coeficiente intelectual o el IQ. Por favor. Esto es una medida promedio, o sea, es decir, se hacen una prueba para medir la inteligencia, se aplica a una población y entonces se ve cuánto es lo que saca en esta prueba el promedio de las personas. Entonces, en realidad, esto nos dice, bueno, cuándo las personas están arriba del promedio, abajo del promedio y cuándo tienen una inteligencia media. Pero pues lo que vemos es que no siempre el desempeño en el área escolar, por ejemplo, tiene que ver con el éxito, sino que el éxito está relacionado, como ya lo mencionaba Alejandra, con integrar estos tipos de inteligencia y sobre todo esta parte emocional en donde la persona tenga la seguridad para actuar, para enfrentar los problemas de la vida y piense soluciones concretas para resolver los problemas a los que se enfrente. Muy bien, pues de esta manera pues, ya estamos llegando a entender que cuando nos dicen pues tiene un IQ elevado, pues ya comprendemos que son valores o escalas que se determinan en base a una muestra, una investigación de estadística, pero que bueno, esto cuando decimos IQ elevado no necesariamente pues evita otro tipo de destrezas, otro tipo de inteligencias, por decirlo. Habilidades. O habilidades. Claro. Entonces, por ahí se hablaba de la musical, se hablaba incluso ya esta última de la dices, manos verdes, esta inteligencia ecológica, ¿verdad? Entonces, aquí viene el conflicto. Cuando llegamos a la escuela, los chicos, los jóvenes, pues tienen cualidades distintas, ¿no? Hay quien puede tener más habilidad hacia a lo práctico, a lo creativo, y hay quien puede tener habilidad en lo intelectual. Sí, hay madres que pretenden que los niños se saquen puro 9 y 10 en matemáticas, siendo que son, por ejemplo, más óptimos o sus dones están más clavados en lo verbal, en lo lingüístico, claro. Y son chicos muy buenos en biología, en literatura. Y hay quienes sí tienen capacidades físico-matemáticas, son excelentes en estas materias. O habilidades deportivas, doctor. ¿Cuántas veces encontramos chicos con grandes dotes? Bueno, tenemos Maradona, por ejemplo, en el caso de Argentina, un niño que se educó en decimos Potreros, un lugar, en un espacio abierto donde él con una media doblada y con papel, así empezó a jugar. ¿Ese fue su primer balón? Es que no tenía balón, si no tenían recursos económicos, y así empezó a hacer malabares con este balón de papel y de tela, pantimedias, ¿no? De telas, y es así como logró estas habilidades. Entonces, claro, traía el don de la coordinación, y todo esto lo podemos entrenar. Claro que se entrena la habilidad matemática, puede ser entrenable también la habilidad emocional de poder controlarnos o de poder hacer ejercicios para propiciar mejor adaptación al medio. Entonces, sí tenemos que decirles a las mamás que operan que el éxito es la nota, es decirles que están equivocadas, que una nota no es el éxito en un niño. Bien.